o conlleva o confluyen muchas disciplinas que se van a combinar, y en este caso, ¿por qué? Porque obviamente toda esta combinación va a terminar en lo que es la formación de esta fisiología. En este caso podemos combinar anatomía, física, biología, matemática, y en base a todo esto nosotros vamos a poder estudiar el funcionamiento y comportamiento del organismo, del cuerpo y de los órganos que van a componer este organismo o este cuerpo. O sea, el hecho de que ya ustedes, o sea, aunque suene redundante y básico, el hecho ya de respirar es un funcionamiento que detalla de la maquinaria que tenemos dentro, y eso es en base de lo que es la fisiología. Cómo y de qué manera se van dando, eso es lo que la idea de que ustedes puedan adquirir esos conocimientos. En lo que es fisiología animal, y eso es lo que yo me refería recién, estudia las funciones biológicas de las diferentes especies de animales. Entonces, ¿qué es lo bonito de esta profesión? Es que nosotros no solamente nos abocamos como sin, o sea, no se llama a menospreciar, pero en lo que es medicina humana se abocan al ser humano. El ser humano tiene sus distintas edades, pero en sí es el ser humano como tal. Pero acá nosotros nos abocamos a los perros, a los gatos, a las vacas, a los caballos, ovejas, cabras, cerdos, hámster, animales exóticos, cocodrilos, elefantes, lo que ustedes consideren como animales en cierta manera. Y cada uno de ellos tiene diferentes tipos de fisiología. Se los doy gráficamente con un ejemplo certero. Por ejemplo, nosotros los humanos somos llamados monogástricos porque tenemos un solo estómago, y a la vez somos omnívoros porque comemos de todo, ¿cierto? Pero existen en lo que es el reino animal, animales que son de característica carnívora, que su alimento vital es la carne, que les aporta la proteína. Por lo tanto, la fisiología de ese animal es completamente distinta a la fisiología de nosotros. Las necesidades de ese animal son totalmente diferentes a las de nosotros. Por otro lado, tenemos los animales que son llamados vegetarianos, ¿ya? Y obviamente ahí tenemos otra clasificación. ¿Por qué? Porque tenemos animales vegetarianos que son monogástricos, que tienen un estómago, y animales vegetarianos que son poligástricos, que tienen un estómago con 4 cavidades. Por lo tanto, ya tenemos diferencias vitales en ambas áreas donde necesitamos conocer cómo es el sistema digestivo, cómo funciona ese sistema digestivo y de qué manera yo no voy a dejarla embarrar, por así decir, si es que le doy tal o tal cosa a este animal para que no provocar problemas, sino más bien aumentar la producción de estos animales. ¿Se entiende el concepto que les voy hablando, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Si tienen dudas o consultas me van diciendo, por si es que voy muy rápido, ¿ya? Uh-huh. Entonces, como por ejemplo, como objetivo general de este curso, o de la primera parte de este curso, va a ser aplicar los principios fisiológicos a los estudios de la función de los animales. Y de manera específica, la idea está en que ustedes puedan explicar las bases de la excitabilidad celular. Eso quiere decir cómo la célula, de cierta manera, recibe una información, capta esa información y transmite esa información a la célula siguiente. ¿Qué y de qué manera lo hace? Comparar ciertas propiedades de los fluidos extracelulares e intracelulares. ¿Por qué? Porque va a ser importante para ustedes, cuando ya estén trabajando, comprender por qué debo administrar, o sea, esto, por eso es importante que lo tengan claro. ¿Por qué debo administrar tal suero a este paciente y no este otro suero al mismo paciente? Por eso voy a necesitar comparar ciertas cosas y comprender ciertas cosas. Comparar la excitabilidad de los tejidos musculares y conceptos básicos de química celular los vamos a dejar de lado por este momento. Entonces, a partir de eso, y ya entrando un poquito en la materia, nosotros conocemos, les voy a dar a conocer los niveles de organización de la estructura del
del cuerpo. En este caso, los niveles están basados desde la célula, que es lo más pequeño y lo más importante, los tejidos, órganos, sistemas y organismos. ¿Por qué y de qué manera esto se da? Se da de la siguiente manera. En este nivel de organización hay unas cosas más pequeñas y diminutas, pero si nos trasladamos a lo que es la célula. Las células que están ahí son el nivel más pequeño y el funcional, ¿ya? Y en sí la unión, en este caso, estamos hablando del sistema digestivo, las células del intestino se llaman enterocitos. Estas células, una con otra y varias células de estas van a formar un tejido, como dice acá. La unión de muchas células van a formar un tejido. Este tejido también va a formar un órgano y este órgano va a pertenecer a un sistema. En este caso, este sistema digestivo está comprendido por el estómago, por intestino delgado, intestino grueso, por el hígado y por el páncreas. Lo mismo lo trasladamos al sistema respiratorio, neurológico, urinario, esquelético, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos graficar de mejor manera? Tenemos que este nivel de organización está dado por la célula, que es lo funcional, estructural y reproductor de todo ser vivo. Es lo más importante, es lo más pequeño y depende, que esto también es sumamente importante, depende la forma de la célula, va a depender de la función que va a desempeñar. ¿A qué me refiero con esto? Es que a partir de lo que haga, en este caso, una célula nerviosa está dedicada a producir el impulso nervioso. Por lo tanto, esa célula nerviosa, si la dejamos en el intestino, se va a morir o va a ser atacada por el mismo sistema inmunológico del organismo. ¿Por qué? Porque es una célula que no está diseñada para ir a producir temas intestinales. Lo mismo que una célula del intestino sirve para el proceso de absorción, excreción, etcétera, etcétera, del sistema digestivo. Pero esa célula digestiva no va a estar funcionando o no vamos a ver una célula del intestino, por así decir, o del sistema digestivo en corazón, porque también el corazón tiene sus propias células que le dan la funcionalidad que necesita. Por eso dice que la forma depende de la función que desempeñe. Y en sí la célula está formada por una membrana celular, que es la bolsa grande que la rodea, que le da la protección y que mantiene permeable y semipermeable y no permeable a la célula en la parte interna, de lo que es interno hacia lo que es externo. De ahí se producen los intercambios gaseosos, nutricionales, etcétera, etcétera. Tenemos un citoplasma, que es el interior de la célula, que es un ambiente acuoso donde los organulos de la célula están depositados. Y tenemos un núcleo, que es lo que contiene el material genético o el ARN de esta célula. ¿Para qué sirve? Obviamente para lo que es la formación de nuevas células. El conjunto de estas células, como dijimos recién, se llaman tejidos. Y estos tejidos ya es el conjunto de células que son iguales. Ahí nuevamente hago el hincapié que vamos a tener tejido digestivo o tejido intestinal, van a ser células específicas del sistema digestivo o de la parte intestinal. No vamos a encontrar células de otras zonas. ¿Ya? Y en este caso vemos tejido muscular, óseo, epitelial, sanguíneo, etcétera, etcétera. Los órganos es el conjunto de tejidos que llevan a cabo esta función o una función específica. En este caso, la acción conjunta, como dice ahí, del tejido óseo, nervioso, sanguíneo, que compone los huesos, hacen posible el crecimiento. Y la acción conjunta de tejido muscular, nervioso, sanguíneo, que forman los músculos, contribuyen al movimiento. ¿Ya? Entonces, algunos órganos, tenemos corazón, hígado, pulmones, etc. Y el sistema es el conjunto de órganos que van a realizar una función. En este caso, como les decía recién, estómago, intestino son el sistema digestivo. Y así sucesivamente los otros sistemas a los cuales ya conocemos. ¿Dudas? ¿Consultas?
No, profe. ¿Todos bien?